que vemos tema. Y en realidad lo que vemos hoy ya medio se los explicó Ariel. Vamos a hacer un poco más de ejercicio para fijar la idea. Y voy a hacer alguno que tenga una especie de mezcla con el tema anterior. Bien. Vamos a empezar a hacer un repasito muy veloz de lo que dio Ariel. ¿Sí? Ariel definió primero cantidad de movimiento como la masa por la velocidad, magnitud vectorial, indispensable que pongan bien el sistema de referencia, si no van a hacer lío con los signos, y esta parte básicamente es todo tener cuidado con los signos, ¿sí? Después también definimos el impulso, que también es una magnitud vectorial y que se define como la variación de P, es decir, el P final menos el P inicial, ¿sí? Fíjense que en esta parte de la materia, sobre todo en choques, llamamos inicial en general a el P antes del choque, o sea, inicial es prácticamente lo mismo que antes del choque y final es lo mismo que después del choque prácticamente, ¿sí? Después, lo que vimos es, bueno, hicieron algunos ejemplos, qué sé yo, y pasamos a ver choques, los diferentes tipos de choques, ¿sí? Que la diferencia entre choques y lo primero que dio Ariel, que por ejemplo era, no sé, una pelotita que picaba contra el piso y analizar qué tipo de choque era y qué sé yo, es que no nos interesa demasiado qué pasa con el piso. Es un choque también, se puede considerar un choque, pero no se trabaja de la misma manera que los choques en los cuales nos interesa qué le pasan a las dos masas. ¿Sí? Esperen que voy a mutear esto. Ahí está. Bien. Acá. Entonces, vamos con lo último que vimos de choques, que son, primero, bueno, cosas generales de los choques. En todos los choques se va a conservar o se conserva el P en una dirección. El P del sistema, siendo el sistema, esto lo discutieron bastante con Ariel, va a ser la masa 1 más la masa 2, o sea, el sistema que, o sea, mi sistema ahora es masa 1 más masa 2, ¿sí? El P del sistema, aunque sea en una dirección que vamos a llamar X. No siempre se conserva en más de una dirección, pero al menos en una se va a conservar. Y esto pasa porque la sumatoria de las fuerzas externas en esa dirección, llamémosla X, da 0. O sea, va a pasar siempre que la sumatoria de fuerzas externas en esa dirección dé 0. En general, en todos los choques va a pasar eso, ¿sí? Siempre se va a conservar el P del sistema, pero esta es la justificación, ¿sí? Bien. Después vimos diferentes tipos de choque. El primero que vieron fue el choque elástico, o perfectamente elástico, le dicen a veces, es lo mismo, en el que, además de conservarse el P del sistema, se conserva la energía mecánica, es decir, la energía mecánica inicial, o antes del choque, del sistema M1 más M2, va a quedar horrible la anotación, pero quiero que se entienda, va a ser igual a la energía mecánica final del sistema M1 más M2. ¿Sí? Entonces, en general, en todos los choques vamos a usar que se conserva el P del sistema y solo en el choque elástico vamos a usar que además se conserva la energía mecánica. Solo en el choque elástico. Sí. Está escribiendo en el pizarrón porque se ve la presentación. Ah, perdón, voy a dejar de presentar. Sí, aparecen las dos pantallas, pero no sé si se está grabando la pantalla o lo que estoy escribiendo, así que voy a dejar de presentar. Sí, si no, solo puedes fijar ahí con el pinchecito y listo. Sí, cambias al otro, pero como no sé cuál se graba, por las dudas lo saco. Total, después les muestro el ejercicio cuando lo estemos por hacer. Perfecto. Bien, esto es básicamente todo lo que estaba diciendo recién. Entonces, en choque elástico, la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final del sistema. Y siendo inicial antes del choque, final después del choque. ¿Cómo sabemos que un choque es perfectamente elástico? Bueno, hay dos opciones. O me lo dicen, entonces si me dicen que es elástico, directamente puedo usar esto como dato, o a veces me pueden preguntar, ¿tenés este choque? ¿Es elástico o no? Y bueno, ¿cómo sabemos si es elástico? Y bueno, justamente por lo único que diferencia el choque elástico de los otros, que es el hecho de que se conserva la energía mecánica. Entonces, en ese caso, si yo quiero saber si un choque es elástico, lo que tendría que hacer
calculo la energía mecánica inicial del sistema, calculo la energía mecánica final del sistema y veo si me da igual. Si no me da igual, entonces claramente no era elástico. ¿Sí? O sea, esto es lo que distingue justamente al choque elástico. Bien, después vieron diferentes tipos de choques que son inelásticos. Inelásticos. ¿Sí? En choques inelásticos, a ver, el primero que vamos a ver es un tipo de choque que en principio se ve, desde afuera se ve igual que un choque elástico, porque pueden ser dos masitas que chocan, una se va para cada lado y chao. ¿Sí? Ese es un choque inelástico en el cual se pierde energía mecánica, o sea, no puede usar esto, ¿sí? Pero es un choque que desde afuera se ve igual que un choque elástico, ¿sí? Es un choque cualquiera. Después, o sea, le voy a poner choque inelástico, pero me refiero a eso, como que no tiene nada particular, más allá de que no se conserva la energía mecánica. Después tenemos el choque explosivo, que bueno, no es un choque, es una explosión, pero se le dice choque también, o entonces lo puede clasificar así, y el plástico. El plástico y el explosivo medio como que son lo mismo, sí, son muy similares. Empecemos por el plástico, que capaz es más fácil de entender. Un choque plástico es como, imagínense que chocan dos plastilinas, solo por la palabra, ¿no? Entonces, lo que pasa es que tenés dos bolitas de plastilina, por ejemplo, chocan y se quedan pegadas. ¿Sí? Entonces esos dos cuerpos luego del choque se van a mover a la misma velocidad porque están pegados, con una masa total que es la suma de las dos masas que quedaron pegadas. ¿Está bien? Ahora vamos a ver cómo se hacen las cuentas, pero esa es la idea. Y el choque explosivo es como esto, lo mismo que acabo de explicar del choque plástico, pero si vamos para atrás en el tiempo, una cosa así. ¿Qué sería? Sería, tengo las dos masas pegadas, pasa algo en el medio, que vamos a ver, tiene que pasar algo entre estas dos masitas que están pegadas para que de repente exploten, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio de eso. Pero es como que uno es la inversa del otro. En el choque explosivo lo que sucede es que las dos masas están juntas al principio, entonces tenés como una gran masa con la misma velocidad, que en general la vamos a tomar como que está a velocidad cero, y de repente se separan dos. ¿Sí? Esa es la única diferencia entre estos dos y este. En el choque inelástico común, las dos masas salen separadas. Se deforman en el choque, pasan cosas, se pierde energía, pero las masas salen separadas. Y en estas dos, o al principio o al final del choque, quedan las masas juntas. ¿Sí? Entonces, bien. Lo difícil capaz es cómo diferenciar entre este choque y el primero que expliqué. Bueno, justamente lo que les decía antes, tienen que calcular la energía mecánica. Si le dicen que es elástica, directamente usan que también se conserva la energía mecánica. Lo van a necesitar porque les van a dar menos datos. O sea, si no lo usan, les va a faltar algo. Y si no lo saben, si tienen un choque común y no saben si es inelástico común o elástico, lo único que tienen que hacer es calcular la energía mecánica y ver si es la misma. Si antes y después del choque la energía mecánica del sistema es la misma, listo, es elástico. Y si no, es inelástico común. ¿Está bien? Bien. Ahora sí, pasemos a hacer algún ejercicio. Vamos a hacer, a ver con cuál voy a empezar. Empecemos con el choque elástico. Con el choque elástico, que lo vieron con Ariel, pero lo que quiero es que hagamos un ejemplo un poco, porque me acuerdo que Ariel hizo uno con que tenías la velocidad inicial 0. Entonces quiero que básicamente practiquemos reemplazar. Bien, es un ejercicio que es similar al ejercicio 100 de la guía. Yo lo que hice fue simplemente cambiarle los numeritos y agregarle algunas cositas más. ¿Cuál es? Acá. Dice, se los leo yo, porque bueno, se los mostré antes, pero no lo tienen ahora. Dice, un carrito de masa 20 kilogramos, vamos a llamarlo a este 1, entonces la masa 1 es 20 kilogramos, que se desplaza a una velocidad de 2 metros sobre segundo, 2 metros por segundo, sobre una pista rectilínea sin rozamiento, choca en forma perfectamente elástica, o sea, acá me está diciendo explícitamente que es un choque elástico, o sea que además de conservarse el P del sistema,
se conserva la energía mecánica del sistema. Me dice que choca en forma perfectamente elástica con otro de masa 50 kilos. Vamos a llamarlo 2, M2, 50 kilos. Es muy parecido al 100 de la guía, muy parecido, pero le agregué preguntas. Que se mueve con una velocidad de módulo 4 metros por segundo hacia el encuentro, ¿sí? Bueno, lo primero que me pregunta es cuánto valdrán las velocidades de ambos después del choque. Lo primero que voy a hacer para no hacer lío con las velocidades, me voy a elegir el sistema de referencia así. O sea, todas las velocidades que apunten hacia allá, por cómo elegí mi sistema de referencia, van a ser positivas y todas las que apunten hacia allá van a ser negativas. Ahora bien, para el choque perfectamente elástico o el choque elástico, lo que tienen que usar es la formulita que les dio Ariel la vez pasada. Que yo se las voy a copiar de vuelta y vamos a practicar básicamente reemplazar. Ahora, ¿de dónde sale esa fórmula? Yo no me acuerdo si Ariel lo demostró. No lo voy a demostrar acá porque no quiero que sea un choclo de cuentas, no es la idea. Ustedes tienen que saber usar la fórmula. Lo que es importante que les quede en el cerebro es que esas dos fórmulas salen de plantear lo mismo que plantean siempre, que el P inicial del sistema es igual al P final, y que la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. De esas dos condiciones, de esas dos ecuaciones, si ustedes despejan, les van a quedar las ecuaciones que les dio Ariel la vez pasada, que se las voy a volver a copiar yo acá. Bien, vamos a llamar a esta B1 inicial, la velocidad de 1 inicial, y a esta la vamos a llamar velocidad de 2 inicial. ¡Ojo! Porque ahí no tienen los signos. Entonces, lo primero que voy a hacer, para no hacer lío en la fórmula, antes de ver la fórmula, me voy a escribir cuánto vale B1i. B1i vale como vector 2 metros por segundo en X versor. Y la velocidad inicial de 2 es menos 4 metros por segundo en X versor. Se olvidan este menos y les va a dar todo mal. O sea, es una tontería, sí, es un detalle, pero a la hora de reemplazar va a dar cualquier cosa. Entonces, ahora sí, ¿cómo hacemos teniendo las dos masas y las dos velocidades iniciales para calcular las velocidades finales? Que es lo primero que me pregunta. Bueno, tenemos que la velocidad de 1 final, y acá voy a copiar, esto es lo mismo que les dio Ariel la vez pasada, y repito, sale de conservación de P y conservación de la energía mecánica, no es mágica, solo que no hacemos la demostración acá. Lo que puedo hacer después, si a alguno le interesa ver de dónde sale esta fórmula, es, se los resuelvo escrito, digamos, o se los mando. La velocidad de 2 final es lo mismo, solamente que intercambiamos M2 por M1. B2F, M1. Por favor, chequen si la copié bien, porque ahora la vamos a usar. Yo creo que está bien. Bien. La única magia de esta fórmula, además de acordársela, es tener cuidado con reemplazar bien las cosas, básicamente, nada más. No tiene mucha más magia que eso. Por eso digo que es importante esto. Y después, lo que está bueno que piensen es cómo les tienen que dar las velocidades a priori, justamente porque en general suelen hacer líos con los signos. Entonces, imagínense, tenés una masa chiquita que va a una velocidad de 2 y tenés una masa mucho más grande que encima va a más velocidad. ¿Qué es lo que va a pasar cuando choquen? Y bueno, seguro esta masa se va a ir para atrás, eso seguro, ¿sí? Y esta es muy probable que obviamente va a bajar su velocidad, pero yo me inclinaría a pensar que también es como que va a seguir para adelante, porque esta le gana a esta, le gana en masa y le gana en velocidad, o sea, le gana, ¿sí? Entonces es muy probable que esta siga para allá con una velocidad menor que la que traía, o sea, con una velocidad menor a 4. Entonces, si eso está bien, si esto que estamos pensando está bien, la velocidad final de 1 debería ser negativa, y la velocidad de 2 final también debería ser negativa, y debería ser menor a 4 además, a 4 metros por segundo, porque seguro tiene que haber transferido un poco de su energía a esta masita, y seguro baja la velocidad, ¿sí? Bien, lo que sí es seguro es que esta va a ir para allá. Esta
Yo diría que va a ir para allá, pero en principio podría también volver para atrás. No creo. No, me parece que no. No, tiene que ser para allá. Bien. Entonces, hagamos las cuentas. Lo único que voy a hacer es reemplazar. La velocidad de 1 final es 2 veces la masa 2, o sea, 2 por 50 kilogramos. Si alguien se pierde en esto, me dice, sobre la suma M1 más M2, 50 más 20, 70, por la velocidad de 2 inicial. Bueno, acá le puse 2, 0, pero es lo mismo. 0 o I, vamos a poner acá. En vez de 0 le pongo I. No me acuerdo qué notación usó Ariel, pero 0 en general es inicial y le pongo para que no parezca un 20 nada más. Entonces es esto por la velocidad de 2 inicial, que es menos 4. Fíjense que el X versor no importa, porque estas ecuaciones ya están hechas sabiendo que todo está en X, ¿sí? Entonces el X versor me lo puedo olvidar. Más M1 menos M2 es 20 menos 50 menos 30. También tengan cuidado. O sea, ¿dónde pueden meter la pata con los signos? ¿En las velocidades o en esta recta? No hay mucha más magia. Todo esto dividido 70 kilogramos por la velocidad inicial de 1, 2 metros por segundo. Y esto me da, fíjense que me da negativa seguro, así que me quedo tranquila. 2 por 50 por menos 4, dividido en 70, me da menos 5,7 menos, fíjense que las unidades me dan bien, kilogramos se me da con kilogramo y me quedan metros por segundo, que es unidad de velocidad, menos 30 por 2 dividido 70, y esto me da en total menos 6,6 le voy a poner, la voy a redondear. ¿Sí? Listo, 30 por 2 dividido 70 me queda 0,88 metros sobre segundos. ¿Sí? Estos números están aproximados, lo hice bien con la calculadora. 6,6, sí. Sí, le puse menos 6,6. Entonces voy a anotarme acá que está... 571. ¿Cómo? Nada, la cuenta. Menos 6,5714. Perfecto. Entonces, me voy a anotar acá, fíjate que nos dio una velocidad negativa tal como esperábamos, y me voy a anotar acá arriba, B1F es, entonces, menos 6,6 metros por segundo en X versor. Y ahora tenemos que hacer lo mismo para calcular la velocidad de 2 final. La velocidad de 2 final es 2 veces la masa 1, 2 por 20 kilogramos, dividido la suma, que es 70 kilogramos, por la velocidad inicial de 1, que es 2, más M2 menos M1, o sea, 50 menos 20, que es 30 positivo, dividido 70 kilogramos, por la velocidad de 2 inicial, o sea, menos 4 metros por segundo. Y esto me da, voy a hacer la cuenta directamente de todo. Me da menos 0,57 metros por segundo. Fíjense que están bien las unidades, ¿no? Kilogramos se me va con kilogramos, me quedan en unidad de velocidad y acá también. Entonces, la velocidad de 2 final me da menos 0,57 metros por segundo en X. ¿Estamos de acuerdo? Me dieron las dos negativas y esto obviamente me dio menor que 4, esta velocidad. O sea, lo que habíamos pensado, venimos bien. ¿Sí? Todo tiene sentido. Les dejo un segundito para copiar y vamos a hacer el punto B, que nos pregunta cuánto es el impulso que recibe cada masa. La masa de 20 y después la masa de 50. ¿Se entendió cómo se usan estas formulitas? Es básicamente por escribir bien las velocidades iniciales con sus signos, nada más. Tener cuidado en esta recta, que acá es M1 menos M2 y acá es M2 menos M1. Pero nada más.
Y lo que sí quiero que quede claro es que al ser un choque elástico, además de conservarse el P del sistema, se conserva la energía mecánica. En general, la energía mecánica en un choque es casi lo mismo que energía cinética. En general, no siempre. Pero lo que se conserva es la energía mecánica del sistema. Y de esas dos conservaciones, lo que sale son estas velocidades, que se las damos directamente, más que nada porque es solo un lío matemático, en realidad, es despejar. Pero como se suelen mezclar, les damos directamente las fórmulas. Pero que quede claro que salen de eso, ¿sí? Bien. Así es como calculamos las velocidades finales. Ahora, lo que vamos a hacer es calcular el impulso. Entonces, ¿qué les parece? Vamos a calcular el impulso que siente M1, ¿sí? ¿Qué signo les parece que va a tener el impulso que siente M1? Vamos a llamarlo I1. A ver, la masita está yendo para allá y de repente se va para allá. Claramente va a tener un impulso que va a sentir para allá. O sea, pasó algo en el medio que lo impulsó justamente hacia atrás. Entonces el impulso de M1 debería ser en menos X. Debería ser negativo. Me va a dar un valor negativo, pongámosle así, menos algo en X versor. ¿Sí? ¿Y qué le va a pasar a la masita M2? Bueno, la masita M2 viene hacia allá y está bien, va a seguir hacia allá, pero con una velocidad menor, o sea, siente un impulso hacia allá. El impulso no te está diciendo para dónde se mueve la masa en realidad. Te está diciendo, bueno, sentiste una fuerza en algún momento que te impulsó en otra dirección. Capaz vos le ganaste ese impulso y no necesariamente te fuiste en la dirección de ese impulso. Pero si sentiste algo, el impulso es hacia dónde siente algo la masa, si se quiere. Entonces, si la masa venía hacia acá y de repente se fue frenando, y bueno, sintió algo que lo frenó justamente, o sea, sintió un impulso hacia atrás. Así que el impulso sobre la masa M2 debería ser positivo, ¿sí? Bien, y además, algo importante, nosotros sabemos que el impulso es delta P, ¿no? El impulso de 1 lo calculamos como el delta P de la masa 1. Y el impulso de 2, lo mismo, lo voy a calcular como el delta P de la masa 2. Entonces, si yo sumo estas dos cosas, me queda delta P1 más delta P2. Esto es el delta P del sistema. Y sabemos que vale 0. ¿Y de qué me sirve saber eso? Bueno, que esto es I1 y esto es I2. Entonces me queda que el módulo de I1 es menos el módulo de I2. O sea que el impulso que siente una masita es menos el impulso que siente la otra. O sea, el valor del impulso es el mismo para los dos, lo que cambia es que es el signo básicamente y el efecto que tiene sobre cada cuerpo. Por ejemplo, en este cuerpo, como es más livianito y venía con menos velocidad, ese impulso logró cambiarle el sentido de movimiento. En este, como era mucho más grande y tenía mayor velocidad, está bien, siente un impulso contrario, pero no le llegó a cambiar, le disminuye la velocidad, pero no le llegó a cambiar la dirección, el sentido del movimiento. ¿Está bien? Pero el impulso que siente es para allá. Entonces, bueno, calculemos el impulso, que ahora es fácil porque tenemos las velocidades iniciales y finales. Entonces, el impulso que siente la masa 1 es el delta P sobre 1, que es el P final de 1, menos el P inicial de la masita 1. Entonces, esto es M por la velocidad inicial de 1 menos M por la velocidad final de 2. Recuerden que uno le pone inicial y final por costumbre, pero inicial es antes del choque y inicial es justo antes del choque, no antes del choque en cualquier momento. Es justo antes del choque y final es justo después del choque. Después vamos a ver un poquito, sobre todo en el caso explosivo, porque eso es importante, ¿sí? Pero es la velocidad que ustedes reemplazan acá, es la velocidad justo antes del choque, ¿sí? Fíjense que les decía en algún momento, acá ya estoy entrando un poquito más en detalle del problema, fíjense que les decía que
que se desplazaban las dos masas sin rozamiento. ¿Por qué me dice eso? Y bueno, porque yo sé que si no tengo rozamiento, la velocidad que tiene acá va a ser la misma que va a tener hasta el punto en el que choca. ¿Sí? Si yo hubiera tenido rozamiento, esto se va frenando antes del choque. Entonces ya ahí tengo que hacer más cuentas para saber en qué punto se chocan y cuánto es la velocidad justo antes del choque. ¿Sí? ¿Se entiende? Estas velocidades son antes y después del choque, pero justo antes y justo después. ¿Sí? En este caso es lo mismo porque no tengo rozamiento. No tengo ninguna fuerza que me cambie la velocidad antes del choque en esta dirección, que es la que a mí me interesa, la dirección X. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, esto es la masa 1, ¿no? Masa 1, masa 1. Es fácil porque ya lo tenemos. Entonces, el impulso que siente la masa 1 es la masa 1, que es 20 kilogramos, por la velocidad inicial de 1, que es 2 metros por segundo en la dirección de X, menos masa 1, que es 20 kilogramos, por la velocidad final de 1, que es menos 6,6 en X. Y esto me da 40 más me da 172 kilogramos por metro sobre segundos en X. ¿Sí? Hice lío. Me parecía porque me da mal el signo. Es final menos inicial. Yo puse inicial menos final. Es final, acá va 6,6, perdón. Pero fíjense lo importante que es saber el signo, que uno se equivoca en el... O sea, física y matemática tienen que estar todo el tiempo pensando, sobre todo en física, en los signos, porque los signos dicen todo, dicen direcciones, dicen el sentido del movimiento, dicen todo. Yo me doy cuenta de un montón de errores que hago solamente por los signos. Entonces, 20 por la velocidad final, que es menos, velocidad final de 1 es menos 6,6, menos 6,6 metros sobre segundo en X, más los 20 kilogramos, por la velocidad inicial de 1, que es 2. Y esto me debería dar lo mismo, pero negativo. Ahora chequeo. Menos. Profe, ¿no es menos 20 kilogramos de nuevo? Ahí lo puse. Sí, estoy mal con las cuentas, así que presten atención porque el fin de año nos afecta a todos, chicos. Menos 40. Da menos 172. Ahí estamos, gracias. Bien. Es lo mismo que Newton por segundo, ¿sí? A veces lo van a ver como escrito así. Para mí es lo mismo, 172 newtons por segundo. Es lo mismo. Bien. Y ahora no me voy a gastar, porque me preguntaban el impulso que siente 1 y el impulso que siente 2. No me voy a gastar en hacer la cuenta sobre el 2, lo pueden hacer ustedes si quieren. Es lo mismo, solamente que en vez de reemplazar la masa de 1, es esto mismo, pero reemplacen todo donde dice 1 por 2, hacen la cuenta y les debería dar más 172. ¿Por qué no voy a hacer la cuenta? Por esto que les acabo de mostrar acá. El impulso de uno es menos el impulso del otro, ¿sí? Entonces, ustedes si quieren hagan la cuenta, pero les va a dar que el impulso de 2 es 172 newton por segundo en X positivo. Que está bien, es lo que decíamos, ¿sí? Esta masita iba para allá, siente un impulso hacia allá. No lo suficientemente grande como para hacerle cambiar el sentido de movimiento, pero sí siente que se frena, ¿sí? Bien. ¿Hasta acá se entendió? Me queda una duda, profe. Si tenemos que la masa 2 es mayor que la masa 1, ¿no tendría que ser el impulso negativo? ¿O algo no entendí? No, no necesariamente. No. La masa 2, a ver, el tema de comparar masas y comparar velocidades, a veces, no siempre, te sirve como para vos saber el sentido de las velocidades finales. Lo que decíamos antes era, este es mucho más livianito que este y encima tiene menor velocidad. Ojo, porque no es solo con las masas, tenés que ver las velocidades. Porque si vos tenés por algo muy chiquito pero con una velocidad gigante, por ejemplo una bala, que después vamos a hacer un ejercicio de una bala, esto tiene un P enorme, que capaz le gana a este por más que tenga más masa. O sea,
Es un juego entre masa y velocidad. En este caso en particular, en el que este tenía menos masa y encima menos velocidad, era obvio que cuando chocara con algo más grande que encima viene más fuerte, más rápido, digamos, lo que va a pasar es cuando choquen que este seguro se va a ir para allá. ¿Sí? Bien. Y este, en principio, lo más probable es que siga para allá, que es lo que nos dio, pero con una velocidad menor, se frena un cachito, algo le hace esta masa. Claro. Pero sigue, se lo lleva puesto, básicamente, ¿sí? Eso fue lo que nos dio. Entonces, ojo, porque el impulso no te está diciendo hacia dónde se mueve, te está diciendo hacia dónde, es más como una aceleración, si se quiere. Es más parecido a la aceleración. O sea, la dirección del impulso te dice, por ejemplo, en este caso, hacia dónde acelera o hacia dónde se frena. Lo que decíamos, este me dio un impulso hacia allá. Entonces, como estaba yendo hacia allá, choca y se va a ir para allá. Y este tiene un impulso hacia allá, pero no significa que vaya hacia allá. Significa que se frena. ¿Por qué? Porque está yendo hacia allá y el impulso va en el sentido contrario. Entonces, si ese impulso es suficientemente grande, le puede hacer cambiar su sentido hacia allá. Pero no en este caso en particular, el impulso no le gana, digamos, a eso. Entonces, simplemente el impulso lo frena. Es como una aceleración negativa, como que está yendo para allá y la aceleración va para allá. Entonces, es como que el impulso te frena. Pero el impulso es para allá. ¿Sí? Es mucho más fácil ver el sentido, o sea, es mucho más fácil si vos decís voy para allá y de repente voy para allá y bueno, obvio que sentí un impulso hacia allá. Pero en este caso, si vas para allá y te vas frenando, digamos, o sea, vas para allá y disminuís tu velocidad, bueno, es lo mismo, es un impulso hacia atrás. ¿Sí? No necesariamente va en el mismo sentido. Esa es la moraleja. ¿Sí? Bien. Bien. ¿Se entendió ahora? Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? Si no, vamos a... Ah, no, tenemos todavía el punto C. Bueno, espera, voy a borrar esto. En el punto C nos dice, nos pregunta, les repito para los que entraron más tarde, estamos haciendo un ejercicio muy parecido al 100 de la guía, que yo lo modifiqué un poco los valores y le agregué más preguntas. Entonces, lo primero que hicimos fue calcular las velocidades finales, que es lo que pedía el ejercicio 100. En el ejercicio B, yo les agregué, en el punto B, digamos, les agregué que calculen el impulso que siente la masa M1 y el impulso que siente la masa M2, que es lo que acabamos de hacer. Y en el C, lo que les digo es, si la interacción entre ambos dura 0,01 segundos, ¿sí? Me voy a poner 6 porque parece un 5. ¿Cuánto vale la fuerza media de interacción en el choque? Entonces repasemos qué es lo que les dio Ariel. Con Ariel vieron que en el momento del choque lo que pasa es que este siente una fuerza hacia allá, la masa 1 siente una fuerza hacia atrás, la masa 2 siente otra fuerza hacia allá. Lo importante de estas fuerzas es que son fuerzas internas, por eso no me cambia el P del sistema, eso es indispensable que lo entiendan, ¿sí? Porque nosotros siempre decimos, bueno, el P en esta dirección se va a conservar porque no tengo fuerzas externas al sistema, no tengo fuerzas externas al sistema, básicamente. Estas dos son fuerzas internas, porque son fuerzas que están solo entre 1 y 2. ¿Sí? El par son par de interacción y están sobre los dos cuerpos que forman mi sistema. ¿Sí? Entonces, estas fuerzas en general, si yo me hago el gráfico de fuerza en función del tiempo, es una fuerza así, que dura un tiempo determinado, no sé. Pero bueno, nosotros no sabemos trabajar con fuerzas dependientes del tiempo, entonces vamos a decir, bueno, esto es casi lo mismo como tener una fuerza así, instantánea, muy chiquitita, en realidad va a ser más grande si le disminuyo el tiempo. Es una fuerza constante que dura este delta T que me acaban de dar. Lo voy a modelar así simplemente porque es más fácil. Es como una fuerza media, es como aproximar esta fuerza F, que es la real, que tiene una forma que no conocemos, por una fuerza constante, que la llamo fuerza media. Entonces lo que ustedes vieron es que esta fuerza media, por ejemplo, la fuerza media que siente 1 es delta P de 1 sobre delta T. ¿Sí? O sea, como el delta P de 1 es el impulso que siente 1, podemos escribirlo así. El impulso sobre 1 sobre el delta T. ¿Sí?
Por suerte ya tenemos calculado el impulso. Y obviamente lo que va a pasar es que la fuerza media que siente 2, con lo que acabo de decir, ¿qué valor va a tener? La fuerza que siente la fuerza media. ¿Positivo? Va a ser positivo, pero además es par de reacción de esta. O sea que si yo calculo la fuerza que siente 1, la fuerza que siente 2 por Newton, por la ley de Newton, nunca me acuerdo si es la primera o la tercera, lo que va a pasar es que por ser par de reacción va a ser el mismo módulo, va a valer el mismo valor numérico, pero lo único que le va a cambiar es el sentido. ¿Sí? O sea que en realidad con calcular una ya alcanza. Entonces, esto es el impulso de 1, que nos dio menos 172 newtons. Lo voy a borrar esto porque me quedo muy acá. Newtons por segundo en X dividido el delta T, que es 0,01 segundo. Segundo se me va con segundos y fíjense que me queda la fuerza en Newton, lo cual tiene sentido. Me quedo que la fuerza media sobre 1 es 17,200 negativo newtons en X. ¿Sí? De vuelta, si hacen la misma cuenta sobre 2, la fuerza media que siente 2, yo lo sé porque es para interacción de 1 que va a tener el mismo valor, pero va a ser positivo y en la misma dirección. Esto, no, si ustedes dicen por Newton, listo, no necesitan hacer la cuenta, y si no se dan cuenta, hacen la cuenta exactamente la misma que acabo de hacer acá, pero con P sub 2. Delta P sub 2 sobre delta T y chao. Pero sí es importante que entiendan que les da lo mismo, ¿no? Bien. ¿Se entendió hasta acá? Esto era el punto C. Bien, perfecto. Bueno, ¿alguna duda sobre este ejercicio en general? ¿Algo que no haya quedado claro? Esta es la fuerza media, esta es la fuerza media. Si les piden marcar par de interacción de esta fuerza, es esta, obviamente. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, si no quedaron dudas de este, vamos a pasar a hacer... vamos primero al ejercicio 97 de la guía. No es exactamente igual. Yo lo hice un poquito más difícil para que practiquemos un poco de lo anterior, para que vean cómo se mezcla también con lo anterior, ¿no? Es el ejercicio 97 de la guía, que es un péndulo balístico, que está bueno porque es algo que se usa. Y además, yo lo modifiqué de una forma que me parece que es más fácil de medir, ¿sí? Experimentalmente. Bueno, yo porque soy física experimental, entonces trato de decir cómo lo mediría, pensar cómo lo mediría en el laboratorio, y es mucho más fácil medir la altura a la que llega el bloque. O sea, un péndulo balístico es básicamente una bala. Vos querés medir la velocidad de una bala. Vos tenés un péndulo que no es más que un bloque de madera colgando, básicamente, de masa M, mucho más grande que la de la bala. Y vos lo que querés saber es, sabés que cuando la bala impacta acá, imagínate que es un material que vos ya sabés que la bala no lo va a traspasar, sino que la bala se va a quedar adentro de este bloque. Y vos querés ver, a partir de la energía final del sistema, cuál es la velocidad de la bala. O sea, tu finalidad es determinar cuál es la velocidad de la bala, conociendo la masa de las dos cosas, porque esto te lo armaste vos, y esta bala la tenés, la conocés. Y lo que a mí se me ocurrió es medir cuánto se levanta. Es un poquito diferente de lo que está en la guía, ¿sí? Una vez que la bala entra acá adentro, simplemente midiendo la altura a la que se levanta este bloque, quiero saber cuál es la velocidad inicial de la bala. Pero es muy parecido, la idea es muy parecida al ejercicio 97 de la guía. Es como con una dificultad extra un poquito más difícil. Bien.
Este es parecido al 97 de la vía. Hagámonos un dibujito de vuelta. Tengo colgando desde la pared un bloque de masa M grande, que yo la masa M grande dije que vale 4 kilos. 4 kilos. Y tenemos una bala de masa M chiquita que pesa, tiene una masa de 20 gramos, o sea, 0,02 kilogramos. ¿Sí? Bien. Entonces nos dice, determine la velocidad de la bala sabiendo que la masa de la bala es 20 gramos, la masa del bloque es 4 kilos y la altura máxima que alcanza el sistema bala más bloque luego del impacto es 40 centímetros. ¿Qué me está diciendo esto? Que yo sé que respecto de mi posición inicial, imagínense que esta era la posición inicial, mi bloque va a quedar así, con la bala incrustada adentro y se va a levantar 40 centímetros o directamente poner 0,4 metros. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que, bueno, choque elástico claramente no es, ¿no? Porque es como que chocan y de repente tengo un bodoque que es la suma de la masa 1 más la masa M, la masa del bloque más la masa de la bala. Así que este va a ser un choque plástico. ¿Sí? ¿Por qué me doy cuenta? Bueno, porque tengo al principio las dos masas separadas y después las dos masas quedan juntas. ¿Sí? Pensémoslo un poco más justificadamente por qué el P del sistema se va a conservar. Se va a conservar el P del sistema, ¿pero por qué? Primero, indispensable, que nunca falte el sistema de referencia. ¿Sí? Entonces pensemos cuál es la suma de las fuerzas externas en la dirección que a mí me interesa, que es la X. En otra dirección no me interesa. Y bueno, en la dirección de X, asumo que no hay rozamiento con nada, no tengo fuerzas en la dirección de X. La única fuerza que voy a tener es en el momento del choque, pero como dijimos, esa fuerza es una interacción entre la masa de la bala, entre la bala y el bloque, es una fuerza interna, así que no me interesa. Esto es 0. Fíjense que en la dirección Y tengo fuerzas externas, tengo la tensión, tengo los pesos de la bala y del bloque, pero no me importa que pase en Y. A mí me importa que pase en X. Y en X no tengo fuerzas sumatoria de fuerzas externas, entonces yo sé que el P del sistema M más M, P del sistema en la dirección X se conserva. Y es lo único que me importa, porque a mí me importa ver cómo se mueve en X. Fíjense que en física, y esto se lo estoy diciendo a modo de, como ya estamos cerrando la materia, está bueno que para el final empiecen a pensar un poco en el final. Fíjense que en física siempre hicimos lo mismo, siempre separamos mucho en direcciones. Yo digo, bueno, un tiro oblicuo, por ejemplo. En X lo trato como un MRU, en Y lo trato como un MRV, son independientes. ¿Sí? Yo puedo saber lo que pasa en X y puedo no saber lo que pasa en Y, pero igual puedo trabajar con lo que pasa en X. Por ejemplo, como está pasando acá. ¿Qué pasaba? Cuando hacíamos el plano inclinado. ¿Sí? ¿Hay una pregunta? No. Ok. Cuando hacíamos el plano inclinado, lo mismo. Me elegía las direcciones así. ¿Y por qué me lo elegí así? Porque a mí me importaba lo que pasaba en X y no me importaba lo que pasaba en Y. Y yo trabajaba con esto independiente de lo que pasaba en Y. Fíjense que siempre tuvimos ecuaciones separables en X y en Y. Y eso es muy fuerte y es muy importante. Bien. O sea, básicamente toda la materia estuvimos tratando de hacer eso, de describir las cosas como uno puede, en las direcciones que uno elige, y tratar nada, justamente de separar. Bien. Entonces, por este motivo, el P antes del sistema es el P igual a después del sistema. Entonces, antes del choque, ¿cuánto vale el P del sistema? Y bueno, el P de mi sistema, todo en X, ¿no? Ahora ya dejo de decir en X, es todo en X. Porque en Y ya ni sé qué pasa. Entonces, el P del sistema es la masa por la velocidad de la bala inicial más la masa grande por la velocidad del bloque inicial. ¿Sí? Ahora, la masa, esto lo tengo y esto lo tengo, ¿no? Porque la velocidad inicial del bloque, ¿cuánto es? Vamos a ponerle
bala inicial. El bloque está quieto, ¿no? El bloque está colgando quieto. Entonces este inicialmente no tiene velocidad. Entonces el P inicial del sistema es la masa de la bala, que es 0,02 kilogramos, por la velocidad de la bala. Bueno, si quieren lo podemos poner en X. Esta es la que queremos encontrar. No perder de vista que esta es la que queremos encontrar. La velocidad con la que impacta la bala. ¿Sí? Bien. Y después del choque, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuánto va a valer el P del sistema? Y bueno, el P del sistema, ahora tengo un bloque que tiene masa M grande más M chiquita y que tiene la misma velocidad. Entonces el P del sistema, por ser un choque plástico, en el cual quedan los dos pegados, la masa va a ser M más M, y la velocidad va a ser, le voy a llamar velocidad final. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen la misma velocidad final. No sé cuánto vale. ¿Sí? Pero tiene la misma velocidad. Bien, entonces M más M, fíjense que esto me va a quedar 4,02 kilogramos por la velocidad final. ¿Sí? En X. Bien, entonces, por lo que dijimos acá, el P del sistema se conserva, entonces yo sé que el P inicial tiene que ser igual al P final, y entonces me va a quedar que 0,02 kilogramos por la velocidad de la bala es igual a 4,02 kilogramos por la velocidad final, que es la misma de la bala que la del bloque, porque están pegados. ¿Sí? Bien. Ahora, esta ecuación parece que me falta algo, ¿no? O sea, quiero despejar esto, pero no tengo la velocidad final. Entonces, me estaría faltando usar esto, ¿no? Que es lo que yo conozco. Yo conozco que se elevó tanto. En el ejercicio de la guía creo que directamente le dicen, saben que la velocidad esta final vale tanto, entonces la reemplazan y listo, te da la velocidad de la bala. Pero me parece medio trucho, porque si pudieras, capaz que si podés determinar la velocidad con la que se mueve esto, directamente determinás la velocidad de la bala y chao. Entonces me parecía medio trucho hacerlo así. Entonces, nada, hagámoslo así. Entonces, ahora lo que voy a usar es conservación. Ahora es como que salimos del choque, ya está. Yo ya tengo la ecuación del choque. En un choque plástico yo no puedo usar que se conserva la energía mecánica, ¿no? Es solamente conservación de P. Así que lo único que sé del choque es esto. Ahora, ¿puedo borrar acá? Me quiero quedar solo con esta ecuación. Bueno, si no me dicen nada, borro. Entonces ahora, fíjense que ya está, listo. Tengo el bloque acá que tiene una velocidad final. Chau, me olvido del choque. Es más, lo voy a borrar. Ya está, me olvidé del choque. Entonces ahora yo tengo un bloque con masa M grande más M chiquita, que tiene una velocidad que yo llamé velocidad final, hacia allá, y sé que luego de un ratito se va a elevar hasta acá y se va a quedar quieto. Acá tiene velocidad 0 y está a una altura de 0,4 metros. Bueno, mi dibujo es horrible, pero se entiende. ¿Sí? Con mi sistema X que lo habíamos elegido así. Entonces acá, lo que voy a hacer es decir, bueno, pero esto es más o menos como lo que veníamos viendo antes, lo podemos resolver, ¿no? Porque yo digo, tengo el sistema, tengo un bloque, voy a usar conservación de energía. Entonces vamos a decir que el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de la energía mecánica. Entonces, ¿qué fuerzas no conservativas tengo actuando sobre mi bloque? Y bueno, si quieren nos hacemos el diagrama del cuerpo libre del bloque. Tenemos el bloque, tenemos la tensión hacia arriba, tenemos el peso, que es M chiquita más M grande por G, porque recuerden que ahora está la bala unida al bloque, y nada más. Entonces, la única fuerza no conservativa que tengo es la tensión. ¿Pero qué característica tiene la tensión?
¿Cuánto vale el trabajo de esta tensión? Vale 0. ¿Por qué? Porque esto, la tensión, este es el vector desplazamiento y este es el vector tensión. Cuando esto se mueve así, fíjense que la tensión siempre forma un ángulo de 90 grados con el desplazamiento. Entonces el trabajo de la tensión, no me importa cuánto vale la tensión, pero sé que vale 0. Es como el mismo truco que hacíamos con la normal, pero ¿se acuerdan que yo les dije que hay casos, no solo el trabajo de la normal vale 0 en general? El trabajo de esta tensión también, porque el desplazamiento no importa que esté haciendo así. Lo único que importa es que esa tensión siempre va perpendicular. ¿Sí? Entonces el trabajo de la tensión es 0. Y esto significa que la energía mecánica, si quieren le ponemos en este punto A, tiene que ser igual a la energía mecánica en este punto B. ¿Sí? ¿Y cuánto vale la energía mecánica en A? Y bueno, voy a ponerme la altura así. Entonces la energía mecánica en A es toda energía cinética. Lo único que tiene es velocidad en el punto A. Y en el punto B, como tiene velocidad 0, lo único que tiene es energía potencial gravitatoria. Uy. ¿Se entiende? Estamos volviendo un poco a lo del tema anterior, ¿no? Para ir repasando. Entonces, la energía cinética en A es 1/2 de la masa total, que es 4,02 kilogramos, por la velocidad, que fíjense que esto tiene lo que yo llamé velocidad final, es la velocidad justo después del choque. Parece raro porque no es el estado final, el estado final es 0, pero yo llamé velocidad final a la velocidad luego del choque, ¿sí? Entonces sería velocidad final al cuadrado, y sé que esto tiene que ser igual a la masa por G por metro. Vamos a hacer así. 4,02 kilogramos dividido 2 por la velocidad final al cuadrado, y esto tiene que ser igual a la masa por la gravedad, m por g por la altura, que es 0,4 metros. ¿Sí? O sea, acá lo que hice fue m más m dividido 2 por la velocidad final al cuadrado, y acá lo que hice fue m más m, porque recuerden que ahora es como tener una masa, ya está, listo. Mi masa ahora es 4,02 kilogramos, que es la suma de las dos masas, por g por esta altura h, que es 0,4 metros. O sea, simplemente iguale la energía cinética en este punto con la energía potencial gravitatoria en este punto. ¿Por qué? Porque sé que entre este punto y este punto la energía mecánica se conserva. ¿Por qué? Porque no tengo fuerzas no conservativas que hagan trabajo. La única fuerza no conservativa es la tensión y no hace trabajo. ¿Sí? Bien. Entonces de ahí lo que voy a hacer es despejar la velocidad final al cuadrado, ¿sí? Y me va a quedar que la velocidad final va a ser la raíz de 4,02 kilogramos por 10. El 2 pasa multiplicando, este 2 pasa multiplicando y este pasa dividiendo. Fíjense que kilogramos se me va con kilogramos, la masa se me va con la masa, y me queda 2 por 10 por 0,4 es la raíz de 8. Me da que la velocidad final es 2,83 metros por segundo. Fíjense que las unidades están bien, me quedan metros cuadrados, esto me falta un cuadrado acá, metros cuadrados sobre el segundo al cuadrado, le calculo la raíz y me quedan metros por segundo, que es unidad de velocidad. Entonces, chau, listo. Ahora ya tengo la velocidad final, y una vez que tengo la velocidad final, nunca perdamos de vista que lo que queríamos es la velocidad de la bala, la velocidad inicial de la bala con la que pega la bala. Entonces, ahora lo único que hago es esto, lo meto acá, y me queda que la velocidad de la bala es 4,02 kilogramos por la velocidad final, que es 2,83, y ese 0,02 kilogramos que está multiplicando pasa dividiendo. 0,02 kilogramos. Entonces, esto se me va con esto, y fíjense que me queda una velocidad de la bala en metros por segundo, lo cual está bien. 4,02 por 2,83 dividido 0,02.
Y esto me da, lo escribo acá arriba, en rojo, que la velocidad de la bala es 568,83 metros por segundo. ¿Sí? Si hacen el ejercicio de la guía tal cual está ahí, les va a dar algo parecido. Traté de hacerlo realista. Y esa es más o menos una velocidad típica de una bala. Depende cuál, depende de muchas cosas. ¿Sí? ¿Se entendió lo que hicimos? Repasemos. O sea, la primera parte fue choque. Fue un choque plástico, ¿sí? ¿Qué pasaba? Dijimos, usamos la conservación del impulso, justificamos por qué. Lo único que cambia es que el bloque después del choque tiene la masa que es la suma de las dos masas. Si tienen un auto que choca con otro y que saben que queda pegado, bueno, la masa final va a ser la masa, la suma de las dos masas de los autos, por ejemplo, ¿sí? Bien, y por ende, como quedan pegados, salen con la misma velocidad final. Yo acá la llamé velocidad final. Listo, usamos conservación de P y llegamos a esta ecuación. ¿Sí? Y acá nos damos cuenta de que nos falta algo, nos falta la velocidad final. En el ejercicio de la guía se nos dan directamente esa velocidad, pero nosotros lo hicimos diferente. Dijimos, bueno, no sé con qué velocidad sale acá, pero sé que la altura máxima a la que llega es 0,4 metros, y entonces ahí empezamos a usar conservación de energía. Usamos que el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de la energía mecánica. Esto, por lo que discutíamos, el trabajo de la tensión es 0, que es la única fuerza no conservativa, entonces la energía mecánica se conserva. Entonces, esta energía acá, que es toda cinética, con esa velocidad V final, que es la que quiero hallar, acá se transforma toda en la energía potencial gravitatoria, porque en este punto no tenemos velocidad. ¿Sí? Entonces, nada, usamos eso y llegamos a encontrar la velocidad final, que es la velocidad que tiene este punto A, que coincide con la velocidad justo después del choque. Entonces, esta la reemplacé acá y obtuve la velocidad de la bala. ¿Sí? ¿Se entendió? Estamos bien de tiempo. Vale, le agregué un poquito de dificultad más que nada para que vayan repasando para el final, para el parcial y para el final, para las dos cosas. Para que vean cómo se unen estos temas, ¿no? Por ejemplo, hay un ejercicio de la guía también, después si nos queda tiempo y tienen ganas todavía, lo podemos hacer, que es el ejercicio... Bueno, los de los complementarios están buenísimos, porque en general mezclan estas cosas. Pero, si no, tienen... Bueno, por ejemplo, el ejercicio de los complementarios, el 130, está buenísimo. Ese háganlo para el final. Pueden hacerlo también para el segundo parcial. Pero para el final es como un ejercicio que está muy bueno porque es bastante integrador. Pero el que les quería decir yo no era ese, era el ejercicio, el último de la guía, básicamente, antes de los problemas complementarios. El de que tienen una masita que está sobre una rampa, una pelotita sobre una rampa y cae, choca contra un carrito y ese carrito después entra en una zona de rozamiento. Es parecido a lo que hicimos ahora. Tienen que usar conservación mezclado con un choque en el medio. Así que está muy bueno porque con un ejercicio les podríamos evaluar básicamente todo lo del segundo parcial. ¿Sí? Así que traten de hacerlo ese. Después, si nos da tiempo, lo hacemos. ¿Quedó alguna duda? ¿Esto? No, bueno, entonces vamos a seguir con otro. Profe, una consulta. Sí. No sé si lo habrá dicho ya, pero el parcial es el lunes 7, ¿verdad? Creo que sí. ¿No es feriado? Yo para saber nada más. ¿Sabés qué me dijo mi vieja el otro día que creía que era feriado, pero no sé cómo lo toman en la universidad? Porque si pusieron esa fecha, o sea, el feriado real es el martes. Es martes. Es un puente, en realidad. El 7 debería ser, no sé si es puente, pero
le tendrían que preguntar al profe Donofrio. Igual los temas ya están dados. Yo creo que es preferible que rindan el lunes para tener más tiempo para los recuperatorios, para los informes. No se olviden de los informes. Les mandé correcciones a los dos grupos que me tocaron, les mandé correcciones. Traten de arreglarlos. Y manden el segundo informe también, ¿eh? Recuerden que yo sé que no les dan bola a los informes, pero son importantes y los necesitan para aprobar. O sea, si se sacan 10 en los dos parciales y no entregan los informes, no aprueban. Así que métanle también a los informes. Y con respecto al feriado, habría que preguntarle al profe. Yo, mira, voy a preguntarle ahora si me contesta por WhatsApp antes de que termine la clase, les aviso. Son solo esos dos informes, ¿no? No hay ninguno más. Sí, son los dos informes. El de estadística es el 2 y el 1 el del volumen. A ver, denme un segundo. Ahí les pregunté. Cuando me respondan, les digo. Bien. Pero sí, buena pregunta. Yo me preguntaba lo mismo ayer. Ahora vamos a hacer un choque explosivo. Y ahí medio como que ya habríamos hecho, entre lo que hizo Ariel y yo, más de un ejemplo de cada tipo de choque. Y creo que el explosivo es el que más les cuesta. Es fácil, pero al menos este está como formulado de manera medio rara y no les gusta en general. Este sí es el ejercicio de la guía, el ejercicio 104. Bien. Ejercicio 104. Este es un choque explosivo. A mí me explota el cerebro cuando digo choque explosivo, porque, no sé, suena feo. Como que no es un choque, pero bueno, se entiende. Entonces nos dicen, dos masas M1, 1 kilo y M2 de 2 kilogramos se hallan pegados entre sí por un material que es fuertemente explosivo. Entonces tenemos esto y tenemos una masa 1 y una masa 2. La masa 1 es de 1 kilo y la masa 2 es de 2 kilos. Imagínense que están pegados acá con algún material, algo químico, ¿sí? Y nos dicen, suponiendo que la energía potencial química que puede transformarse en energía cinética es un joules, halla las velocidades de la masa después de la explosión. Entonces, no se desesperen porque nombra algo de químico y a mí siempre en física cuando me nombran algo de química me quiero ir corriendo, que no me gusta. Pero no desesperen, ¿sí? Lo que me está diciendo es, estas dos masas van a explotar, o sea, este material que tengo acá adentro va a hacer una reacción química que va a hacer que estas dos masas se separen, ¿sí? Entonces es como que este cuerpo, si bien está quieto, no tiene energía cinética, no tiene energía potencial gravitatoria, porque podemos suponer que está apoyado en el piso, o, bueno, la energía potencial gravitatoria se define a menos de una constante, entonces esté donde esté, puedo asumir que tiene energía potencial gravitatoria cero. Lo que sucede es que tiene una energía potencial. Imagínense, es como cuando decíamos, por ejemplo, tengo dos masitas, de hecho Ariel les contó algo de eso el otro día. Tienen dos masitas que están unidas por un resorte. Imagínense como que esto fuera un resorte que está comprimido. Esas dos masas tienen una energía potencial gravitatoria, o sea, ese sistema va a tener una energía potencial gravitatoria, porque si yo suelto las masas, justamente van a separarse. Entonces, si bien está quieto y qué sé yo, tiene un potencial, ¿sí? Entonces, lo que nos está diciendo es que, bueno, acá va a ocurrir una reacción química, no sé, ponele porque se le da calor a esto o porque ocurre. Y entonces voy a tener la masa 1 que va a salir hacia allá y la masa 2 que va a salir hacia allá. ¿Sí?
Este va a salir con una velocidad final 1 y este va a salir con una velocidad final 2. Y acá hay un montón de cosas, hay un montón de detalles que los vamos a discutir cuando termine el problema, ¿sí? Vamos a hacerlo así a lo bestia primero y después vamos a discutir un poquito más en detalle por qué pasa cada cosa. Primero quiero que no se mezclen con las cuentas y que vean que es fácil, ¿sí? Entonces, lo mismo que hacemos en todos los choques, casi que sin pensarlo, esto no se los debería decir porque soy profesora y tienen que entender por qué pasan las cosas, pero en todos los choques se va a conservar P porque básicamente si no, no pueden hacer nada si no se conserva el P. Obviamente que lo tienen que justificar porque se conserva el P del sistema, ¿no? Pero casi que si no saben qué hacer, usen conservación de P porque seguro que va por ahí. ¿Está bien? Medio trucho lo que les estoy diciendo, pero bueno, me pongo un poco del lado de los alumnos. Entonces, ¿cuál es el P inicial del sistema? Voy a elegir X así. El P inicial del sistema es, bueno, ahora tengo la masa 1 y la masa 2 juntas, o sea, tengo una única masa que va a ser M1 más M2, porque forman un cuerpo, un mismo cuerpo, por la velocidad inicial que tenga esto. Esto está quieto, ¿no? Esto está quieto, entonces esto va a ser 0, entonces el P inicial del sistema va a ser 0. Ni siquiera importa si están juntas o no las masas, pero bueno, es lo que pasa. Y el P del sistema final, ¿cuánto vale? Bueno, va a valer M1 por la velocidad de 1 final más M2 por la velocidad final de 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Sabemos que esto se conserva. ¿Por qué? Porque la sumatoria de fuerzas externas en la dirección de X es 0. Y eso lo vamos a discutir después, pero vamos a usar conservación de P igual. Entonces esto tiene que ser igual. Entonces de acá me sale M1 por B1F. Acá ya directamente me olvido de esto y le pongo directamente los módulos. ¿Sí? Y me va a quedar esto. Y entonces de acá despejo, por ejemplo, B1 y me queda que B1F es menos M2 sobre M1 por B2F. O sea, este término lo llevé restando para allá y pasé dividiendo M1. Entonces, ¿qué me está diciendo acá? Bueno, por lo pronto que la velocidad de 1 tiene el signo contrario que la velocidad de 2, lo cual tiene sentido porque el P del sistema es 0. Entonces, si uno se va para allá, el otro se tiene que ir para allá como para cancelar, ¿sí? Y hay un valor ahí en el medio que es diferente. Entonces, me queda que la velocidad de 1 final es M2 sobre menos M2 sobre M1, o sea, 2 kilogramos dividido 1 kilogramo por la velocidad de 2 final. Entonces, de acá me sale que la velocidad de 1 final es menos 2 kilogramos se me va por la velocidad de 2 final. O sea, no sabemos con conservación de P cuánto valen las velocidades, pero sí sé que la velocidad de 1 tiene el sentido contrario que la de 2 y además vale el doble. ¿Por qué vale el doble? Y bueno, porque la masa es la mitad. Entonces, es lógico, ¿no? Yo sé que tengo P inicial 0. Si tengo una masa el doble de grande que se va para allá y esta que se va para el otro lado, este tiene que tener el doble de velocidad para que se cancelen, básicamente, y me dé 0. ¿Sí? O lo que es lógico que pasa en la vida, ¿no? Si tengo una masa más grande, bueno, no los quiero marear, pero tiene sentido. Piénsenlo, tiene sentido. ¿Sí? No los quiero enroscar. Hasta acá está bien, lo único que usamos fue conservación de P. Y acá nos damos cuenta que no me alcanza, ¿no? Pareciera que me falta un dato. Entonces, pero fíjense que me está dando otra información. Me está diciendo, suponiendo que la energía potencial química que puede transformarse en energía cinética es un joule, bien. O sea, me está diciendo, bueno, vos acá tenés una energía almacenada. Potencial, fíjense que es potencial, nosotros estuvimos hablando de energías potenciales, por ejemplo, la elástica o la gravitatoria. Esta energía potencial es como más rara, ¿sí? Pero me está diciendo que pasan cosas acá, ¿sí?
y que de toda esa energía que tengo acá almacenada, que es la que después me va a permitir separar a los cuerpos, de toda esa energía, ponele 5 joules, un joule se va a transformar en energía cinética. ¿Sí? El resto, esos 4 joules, por ejemplo, se va a gastar justamente en hacer que se separen, en deformar los cuerpos, en energía química, romper enlaces, qué sé yo, cosas. No importa mucho el detalle. Importa que es una energía que tiene esto acumulado que me permite hacer posible esa explosión. ¿Sí? Entonces, me voy a copiar esta ecuación acá arriba y voy a borrar ahí. B1F esto salió de conservación de P del sistema, ¿sí? Así que lo voy a borrar. No hay ninguna duda hasta acá. Me frenan si no. Entonces, ¿qué me está diciendo? Y bueno, hay un montón de energía que se va a perder en otras cosas, pero yo sé que un joule de energía es lo que se llevan en forma de energía cinética. Entonces yo sé quién, y bueno, los dos, no sé cuánto se lleva la masa 1 y cuánto se lleva la masa 2, pero sé que en total se llevan un joule de energía. Entonces, ese joule de energía es igual a la suma de la energía cinética de 1 y la energía cinética de 2. Entonces va a ser m1 por la velocidad final de 1 al cuadrado dividido 2 más m2 dividido 2 por la velocidad final de 2. ¿Se entiende? Entonces yo sé que la energía cinética, que esto sería la energía cinética que se lleva el sistema, es un joule. ¿Sí? ¿Se entiende? Esa es la trampa del ejercicio, nada más, no tiene mucho más que eso. Es entender eso, nos dice que la energía potencial química que puede transformarse en energía cinética es un joule. A ver, repasemos, lo vuelvo a decir. Tengo energía almacenada acá, en forma que puedo, no sé, liberar en forma de rotura de enlaces o cosas, no me importa, ¿sí? Pero solo parte de esa energía se va a gastar en cosas internas, no sé, en lo que sea, en calor, en lo que sea, y solo un joule se va a destinar a mover a las masas, por ejemplo, ¿sí? Lo pueden pensar así. Entonces, ese joule lo van a tener en conjunto los dos. No sé cuánto se lleva cada uno, pero sé que la suma de esas energías cinéticas me tiene que dar un joule. ¿Está bien? Listo. Entonces, lo que voy a hacer es, bueno, reemplazo las masas y en donde dice velocidad de 1 final, en vez de poner eso, voy a poner esto, que ya sé cuánto vale. Entonces me queda un joule es igual, m1 sobre 2 es 1 kilogramo dividido 2, y en vez de poner velocidad de 1 final, voy a poner menos 2v2 al cuadrado, que es lo mismo, ¿sí? Más la masa de 2, que es 2 por la velocidad final, vamos a poner velocidad de 2 final, que no sé por qué le cambié el orden de los subíndices. Ahí está, al cuadrado. Y listo, de acá puedo despejar la velocidad de 2 final. Entonces esto me va a quedar, esto me queda 4 dividido 2, 2. Me queda 2 kilogramos por velocidad de 2 final al cuadrado, más 1 kilogramo por velocidad de 2 final al cuadrado. Y esto es 3 kilogramos por la velocidad de 2 final al cuadrado. Entonces, ¿quién me llama? Denme un segundito, perdón. Ahí está, perdón. Bien, entonces terminemos de despejar acá. En vez de escribir un joule, voy a escribir lo mismo, que es 1 kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado. Metros cuadrados por segundo al cuadrado es newton por metro,
Recuerden eso. Un joule es 1 kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado, que esto es newton por metro, o sea, metro cuadrado. ¿Sí? Entonces, la velocidad de 2 final me da 1 kilogramo por metro cuadrado sobre segundos al cuadrado, dividido 3 kilogramos, todo esto raíz. Kilogramos se me va con kilogramos y esto me queda bien en unidad de velocidad, que es raíz de 1/3. Me da 0,577 metros por segundo. ¿Sí? Bien, ¿y cuánto vale la velocidad de 1 final? Y bueno, sabemos que la velocidad de 1 final es menos 2 veces, o sea, uso esto, lo voy a escribir en rojo porque queda como medio colgado, así al menos sale de acá. La velocidad de 1 final es menos 2 veces la velocidad de 2 final, o sea, menos 2 por 0,577 metros por segundo. Entonces la velocidad de 1F es menos 1,15. ¿Sí? Repasemos. Usamos la conservación del P del sistema, que prácticamente lo tienen que usar siempre, ¿sí? Y nos llegamos a esta relación entre las velocidades finales, pero nos falta un dato. Entonces usamos el dato de la energía cinética. Nos dice que ojo, lo que no quiero que se mezclen es como parece energía cinética. Acá no hay ningún teorema de conservación ni nada nuevo, no es un tema nuevo, es en cuestión de interpretar el enunciado, ¿sí? Nos dice que solo un joule de energía se gasta en energía cinética un poco entre los dos. Entonces eso es lo que planteé con las velocidades finales. Y acá lo único que hice fue, entonces decía velocidad 1F, reemplacé la ecuación que ya tenía antes de conservación de P. Y despejé la velocidad de 2 final. Me dio eso. Una vez que tengo eso, si ya tengo la velocidad de 2 final, vuelvo a esta ecuación y obtengo la velocidad de 1 final que me dio esto. Fíjense que tiene sentido. Me da... fíjense que 1 tiene la mitad de masa que 2, entonces se lleva el doble de velocidad o el doble de energía cinética. En realidad va a salir con el doble de velocidad que de 1F. Y fíjense que los signos están bien, ¿no? Por cómo lo planteé, velocidad 1F va para allá, o sea, negativo en X, y la velocidad de 2 es positiva en X. Todas esas cosas son cosas que tienen que ir prestando atención. ¿Sí? A los signos, a los valores. A veces los valores no es fácil darse cuenta, pero los signos en general tienen que ver si tiene sentido lo que les da. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió más o menos? A ver. Bueno, en principio esto es lo que yo tenía pensado dar hoy. O sea, fíjense que acá tienen tienen básicamente todos los tipos de choque que pueden haber. Los mezclamos un poquito con el tema anterior de energía, porque puede aparecer mezclado con energía, así como puede aparecer mezclado con algo de MRU o MRV. Ténganlo en cuenta eso. Perdón, lo voy a cerrar acá y no vamos a pasar a otro ejercicio. Discutamos un poco qué pasa, porque fíjense que usamos la conservación de P así de una. El tema es que, no sé, por ejemplo, si esto es una bomba que viene cayendo, por ejemplo, hay otras fuerzas que molestan acá. Primero, ¿por qué puse que explota en X? O sea, ¿por qué puse que explota así horizontal? Bueno, en general, lo que puede pasar no va a explotar así horizontal, ¿no? No necesariamente vos tenés algo y se va a abrir así. Puede abrirse así, puede abrirse así, qué sé yo. Lo que importa en realidad en eso es que la energía potencial del sistema
gravitatoria, es como que se cancela, porque si este sube 2, este va a bajar tanto. Entonces es como lo mismo que elegir, como facilitarlo y elegir que va a ser en X. Y ahí me olvido de la gravedad. Ojo, no me olvido de la gravedad, ¿no? Porque esto se va a separar así y después probablemente caiga. Pero es muy importante que entiendan que es justo antes del choque y justo después del choque. Justo después del choque la velocidad instantánea es así. Tiende a hacer esto. Después sí se va a caer porque siente la gravedad. Pero justo después del choque las velocidades son así. Por más que tenga gravedad. Y por más que tenga gravedad en esta dirección, por más que esto explote así, es como que le va a ganar instantáneamente, gana esa fuerza. ¿Sí? Es como que acá no, nos podemos olvidar un poco de eso, o podemos suponer eso. ¿Sí? Eso era algo que quería discutir. Y no, bueno, nada más. Bueno, y que a veces esta energía potencial química, a veces uno lo puede considerar adentro de la energía mecánica. No lo voy a mezclar con eso, pero en principio uno puede considerar adentro de la energía mecánica agregarle este término de energía potencial química, pero es justo para este caso muy particular, entonces no lo vamos a hacer. Pero sí es importante, es como que te están dando cuál es la ganancia de energía mecánica que vos tenés. ¿Se acuerdan que la vez pasada Ariel les dijo, en un choque explosivo se gana de energía mecánica? Bueno, eso que se gana de energía mecánica, en este caso en particular, te dice que se gana de energía cinética y que es un joule. O sea, es como que te estás dando esa ganancia de energía mecánica que les dijo Ariel que existía la vez pasada en un choque explosivo. ¿Sí? Bien, eso. Si no quedó ninguna duda, podemos, si quieren, miren la guía y díganme qué ejercicio les gustaría resolver, o si tienen dudas, o si quieren repasar de todo, porque esta es la última clase teórica, es la última clase práctica antes del parcial. O sea, el miércoles van a tener clase con Ariel, pero va a ser clase de consulta, o no sé si tendrá pensado resolver algún simulacro de parcial o algo, pero en principio este es el último día que se dan temas formalmente. ¿Sí? Bueno. Nada, díganme algún ejercicio de la guía que les haya costado, puede ser de la guía anterior, no importa. Perdón, sí. ¿el jueves hay clase de consulta? El jueves yo tengo que viajar medio de urgencia a Mar del Plata, así que mi clase de consulta no va a estar. Puedo dar hablado, pero no voy a estar en mi casa, no tengo pizarrón. Entonces, me puedo conectar al Meet sin cámara. No sé si sirve de algo, sinceramente. Pero igual puedo probar con la cámara y con una hoja. Pero justo este miércoles estoy re complicada. Igual tengan en cuenta que tienen las clases de consulta de Ariel y la de Ernesto. ¿Sí? ¿Entra movimiento circular en este parcial, profe? No. Eso era el primer parcial. Bien. O sea, a ver, entra en el sentido de que en energía, yo no me acuerdo si hicimos alguna de energía, pero había algunos ejercicios de energía que les tomaban alguna noción de movimiento circular. O sea, no entra en el sentido de que no te vamos a tomar un ejercicio de movimiento circular solamente, pero la noción de aceleración centrípeta como que tiene que estar. Es el ejercicio que les preguntan cuánto tiene que valer la velocidad para que el carrito no se caiga. No me acuerdo si lo hicimos. Si no lo hicimos, está seguro en el YouTube, búsquenlo. Lo tenemos que haber resuelto en alguna vez. Que te preguntan cuánto tiene que valer la velocidad la velocidad mínima para que pueda hacer el rulo. Y eso sale con energía, pero sale pidiendo la normal que la normal valga 0 acá, ¿no? La pedir cero, porque empiezan a pedir condiciones medio raras. Piden que la normal valga 0 y tienen que usar la fórmula de la aceleración centrípeta. Porque tiene aceleración. Siempre que estés en un bucle, vas a tener aceleración. Por más que la velocidad tangencial sea constante, tenés aceleración centrípeta. Entonces, acá lo que tenés que hacer es plantear con aceleración centrípeta. Y vas a pedir, en ese caso particular, que buscas la velocidad mínima para que pueda hacer el rulo y no se caiga.
Tenés que pedir que la normal sea 0, o sea, que justo se esté por desprender. Yo estoy casi segura de que lo hicimos, este ejercicio. Para mí lo hicimos. Pero repásenlo porque esa es la única, digamos, noción de movimiento circular que pueden llegar a tener. ¿Sí? Pero no le vamos a pedir que calculen periodo o cosas así. Yo no tengo registro de ese ejercicio, no. En su clase no, profe. Capaz lo hizo Ariel. Yo sé que lo tengo en el. A ver, lo busco. YouTube. Aquí está. Habría que ver en la guía qué ejercicio es. Primero ubíquenlo en la guía, si lo encuentran, si no, de última lo hacemos, pero debería... Igual no lo estoy viendo en la guía ese ejercicio, pero estoy segura de que está. Ah, porque está en la parte anterior. Está bien, o sea, justo ese ejercicio era del parcial anterior. Pero les pueden preguntar algo relacionado a eso, porque fíjense que hacemos muchas cosas que varían la altura, muchas cosas con montaña rusa. Es el ejercicio 70. Bueno, en la guía nueva, la que les pasamos nosotras, es el ejercicio 70 que dice un carro de montaña rusa tiene una masa de 500 kilos cuando está totalmente lleno de pasajeros. Si el vehículo tiene una velocidad, bla, 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 que tiene punto A y B. Es el último ejercicio antes de fuerza gravitatoria, o sea, 1, 2, es el tercero del final hacia el inicio. Sí, lo hicimos, yo recuerdo que lo hicimos. Así que tienen que estar en YouTube. Y es velocidad mínima, en el punto B. Me acuerdo que les dije eso, les aclaré eso, no, la velocidad máxima. Bueno, no sé qué quieren hacer. Elijan algún ejercicio de la guía o quieren hacer algún repaso. Los dejo a ustedes elegir, porque esto es lo que tenía que sí o sí dar. Lo demás es todo, ya lo vimos, digamos. Por ejemplo, a ver. A mí me quedó una pequeña duda de Sí. cuando vimos, hace bastante ya, fuerzas conservativas, no conservativas, de que dio un ejemplo de que había una posibilidad de que la normal no dé el coseno 90, o sea que de 0. Y me quedé pensando en eso, de cuándo puede ser que no sea así, y una sola chance poner se me ocurrió, pero no sé si estaba bien. A ver, ¿cómo sería? Si vos tenés, por ejemplo, no sé, una caja contra la pared en el aire y vos Claro, estás está ejerciendo una cayendo. fuerza contra la pared para que no se caiga, ponele. Claro, la normal va así. Sí, y la fuerza va contraria. Sí, pasa que esto igual se puede mover así. O Si está quieto, digo. está quieto no hace trabajo, Claro, porque el desplazamiento es 0, claro. y si se mueve se va a mover así. Así que yo también me quedé pensando en algún ejemplo y no se me ocurre ninguno en el cual... ¿Por qué? Porque siempre vemos cosas que justamente la superficie es lo que te va marcando el camino que vas a recorrer. Y la normal es siempre perpendicular a la superficie. Entonces, no se me ocurre alguno en el cual pueda hacer. La tensión es más fácil, por ejemplo. Viste, con el ejemplo que hicimos hoy, el del péndulo, justo en este caso, como lo está sosteniendo, bueno, sí, si esto se mueve así, la tensión siempre va así, ¿no? Siempre va hacia el centro. Entonces, en este caso la tensión no hace trabajo, pero en otro caso sí, vimos un montón de los casos en que la tensión hace trabajo. Por ejemplo, tenés a un tipito que está tirando así. Esto está apoyado sobre el piso y tenés a un tipo que te tira con una cuerda de esto. Y bueno, claramente acá sí la tensión va a hacer trabajo. ¿Sí? La normal a mí me suena que tendría que pensar en algún caso muy particular que no se me ocurre y dudo que se nos ocurra antes del parcial. Claro, Pero yo me quedé pensando no. bastante. Claro, con tensión sí, pero con la normal me quedé pensando. Y ese fue el único que dije, bueno, tal vez así, pero no, veo que Sí, no entonces. no, ese tampoco. Había un ejercicio de un borrador, no me acuerdo
que era un borrador contra el pizarrón justamente, pero preguntaban otras cosas. Pero no porque está quieto. Preguntaba algo del rozamiento estático, tipo qué fuerza tenés que hacer para que esto se quede quieto, una cosa así. Claro. Pero no, o sea, la tensión es mucho más fácil ver que a veces puede no hacer trabajo y a veces sí, pero la normal no se me ocurre. Porque tendría que ser algo que esté apoyado, pero que se mueva en otra dirección. O sea, no, me parece que no. Porque ya si lo levantás de la superficie, deja de tener normal. Entonces, no. Creería que no. ¿Alguna otra duda, chicos? A ver si me contestaron del lunes. Voy a dejar de grabar, así me preguntan más tranquis. ¿Dónde está?